Buenos días, niños, que el Señor les bendiga. Bien, debido a la situación que se nos dio, ¿verdad?, con el internet, pues el tema del día de hoy en la clase de naturales era el sistema nervioso y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es el sistema nervioso? Pues es el que se encarga de recibir, transportar, analizar y almacenar la información del medio que nos rodea y de elaborar una respuesta adecuada a los estímulos que se perciben. ¿Cuál es el órgano central del sistema nervioso? Pues nosotros sabemos que es nuestro cerebro, ¿verdad? También el sistema nervioso, ¿verdad?, es el que dirige el pensamiento, la memoria, ¿verdad?, y participa en la ejecución de todos nuestros movimientos, de los movimientos que nosotros realizamos, ¿verdad?, y que el cerebro es el que nos manda esas órdenes. Y esos movimientos pueden ser pues tanto voluntarios como involuntarios, ¿verdad? Que eso lo vamos a estudiar más adelantito. Luego dice que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso periférico, ¿verdad? Que es el que está formado por los receptores de los sentidos que captan la información y por los nervios, ¿verdad?, que transportan la información como impulso nervioso. Si ustedes se fijan, aquí tenemos esta parte del sistema nervioso periférico, ¿verdad?, que el encargado pues son los nervios, ¿verdad? Y está el sistema nervioso central, que sus órganos son el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, que aquí está señalado cada uno de ellos y nosotros lo podemos observar. ¿Y qué es el sistema nervioso central? Pues es el que procesa la información que recibe el organismo y regula los actos dirigidos por el cerebro. O sea que este es el encargado, ¿verdad?, de receptar cada uno de las órdenes y el cuerpo pues solo ejecuta estas órdenes que el sistema nervioso da. El cerebro, ¿verdad?, es el encargado de dirigir todas las funciones como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, ¿verdad?, y también controla el movimiento de los músculos, tanto los voluntarios como los involuntarios, ¿verdad?, y da respuesta a los estímulos. Y este también, ¿verdad?, el cerebro es el que coordina todos los sentidos, el sentido del tacto, el sentido del gusto, del olfato, él es el que los controla. El cerebro es como el motor de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es como es el máximo, por decirlo así, el que ordena cada cual de las acciones que nosotros vamos a realizar. Luego está, ¿verdad?, lo que es el cerebelo, ¿verdad?, que coordina los músculos para realizar los movimientos finos como escribir, ¿verdad?, o enhebrar agujas, controla la postura corporal y el equilibrio de nuestro cuerpo. También el encargado es el cerebelo. Luego tenemos, ¿verdad?, el bulbo raquídeo, que es el que controla, dice, todas las funciones involuntarias como la circulación del corazón, ¿verdad? Perdón, como la circulación de la sangre y los latidos del corazón. Participa en acciones como el control del estornudo, la tos, ¿verdad?, el hipo. También el bulbo raquídeo es el encargado de dar todas estas funciones, ¿verdad?, de poder lograrlas. Y luego está la médula espinal, que es la que lleva todos los impulsos nerviosos, ¿verdad?, del cuerpo hacia el encéfalo y trae la respuesta de regreso. Si ustedes se fijan, la médula espinal es esta y está conectada a todos los nervios. Entonces, todos los nervios que miran ustedes acá, que son estas ramitas verdes, son las que dan los estímulos. Entonces, todos los estímulos que se reciben por medio de estas vías nerviosas, entonces la médula espinal es la que las conduce, ¿verdad?, hasta el encéfalo, ¿verdad?, y esta es la que transmite también todas las respuestas que vamos a transmitir por medio de esto, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad?, ¿qué son las neuronas? Pues las neuronas son las células nerviosas encargadas de recibir, conducir y transmitir señales por medio de corrientes eléctricas muy débiles y rápidas, conocidas como impulsos nerviosos. Entonces, las neuronas, ¿verdad?, son las células de nuestro cuerpo, ¿verdad?, que son las encargadas de recibir estas señales, ¿verdad?, por medio de corrientes eléctricas. Las neuronas son muy importantes, ¿verdad?, en el sistema nervioso porque son las que logran recibir estos impulsos nerviosos. Las neuronas también se comunican entre sí mediante sus terminaciones, ¿verdad?, que son los axones y las dendritas, que ya vamos a ver que son las partes de las neuronas.
La primera parte de la neurona, ¿verdad? Que son esas como ramitas que nosotros miramos acá, son las dendritas y que permiten establecer contacto con otras neuronas y células eléctricamente excitables. Luego está el cuerpo celular, que es la zona donde se ordena y coordinan todas las funciones de la célula, ¿verdad? Todas las funciones de la neurona es por medio del cuerpo. Y luego está el axón, que es el que transmite la sustancia desde el cuerpo, que es esta rama que nosotros tenemos acá, transmite las sustancias del cuerpo celular a cada uno de los extremos, ¿verdad? Y desde un extremo a otro de la célula. Entonces las neuronas, ¿verdad? Son las que son las encargadas pues de transmitir toda esa información de los impulsos nerviosos, ¿verdad? Luego tenemos la división del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. El somático pues es voluntario, ¿verdad? Recibe todas las acciones voluntarias y, por ejemplo, el sistema muscular y el esqueleto, ¿verdad? Y luego está el autónomo, que es involuntario, ¿verdad? Que controla, pues controla los movimientos del corazón, las glándulas, los movimientos viscerales, y se divide en simpático y parasimpático. Entonces son dos partes que tenemos de el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y el somático, que pues son los encargados de responder a los estímulos. ¿Qué son estímulos? Ok, es importante entender que cuando nosotros hablamos de estímulos son situaciones que nosotros percibimos. Por ejemplo, si nosotros estamos cerca de una candela y nosotros accidentalmente tocamos, ¿verdad? Ese calor, entonces eso es un estímulo. ¿Por dónde lo percibimos? Por medio de nuestros sentidos, en este caso por medio del tacto, por medio de la piel, nosotros recibimos ese estímulo, pero todos los nervios que hay en nuestro cuerpo generan esa información hasta nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, el sistema periférico, ¿verdad? Tiene dos partes, el somático y el autónomo. El somático son las respuestas voluntarias, que las respuestas voluntarias, por ejemplo, es que me presentan un examen, ese es mi estímulo es el examen. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Pues empezar a llenar mi examen, escribir. Entonces, esa parte es mi sistema nervioso somático. Pero el autónomo, ¿verdad? Es aquel involuntario que si yo me quemo, lo primero que voy a hacer es quitar mi mano para no seguirme quemando, ¿verdad? Entonces, en esto se divide el sistema nervioso periférico y el sistema somático y autónomo. Luego tenemos, ¿verdad? Lo que es un reflejo y una respuesta, ¿ok? De acuerdo, ¿verdad? Al estímulo, nosotros podemos tener dos tipos de respuesta, una voluntaria y una involuntaria, que son las que ya hablamos. Pero esas reacciones pueden ser un reflejo o también pueden ser una respuesta. ¿Cuándo puede ser un reflejo? Es la reacción involuntaria o un estímulo. Acá está lo que yo les he explicado. Un estímulo doloroso activa un receptor del dolor, ¿verdad? Entonces, este estímulo, ¿verdad? El paso número 2, una neurona sensorial transmite la señal. La neurona lo que hace, ¿verdad? Es percibir este dolor, ¿verdad? Y hace que la información se transmita. Y se transmite la señal dentro de la médula espinal, que fue lo que ya vimos nosotros. Entonces, esta médula espinal, ¿qué hace? Dirigir toda esta información de este dolor al paso número 4, y es la activación de una neurona motora que estimula el músculo apropiado. ¿Y cuál va a ser el músculo apropiado? Pues el músculo sería de nuestro cuerpo, ¿verdad? O de nuestro brazo. Y entonces, al momento de activar esta actividad o esta reacción, entonces se va a ir a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a reaccionar, que lo que va a hacer nuestro brazo es quitar automáticamente nuestro brazo, ¿verdad? O nuestra mano del dolor que estamos sintiendo. Ahora, en una respuesta es diferente. Esto es un reflejo. Ahora, ¿qué es una respuesta? Una respuesta es una reacción voluntaria a un estímulo. Por ejemplo, la respuesta se envía por neuronas motoras a los órganos efectores. Por ejemplo, acá él está jugando, ¿verdad? Es una reacción voluntaria porque está pensando y realmente él es el que transmite esa reacción voluntaria. El paso número 1, ¿verdad? El receptor sensitivo, que sería el ojo. El ojo en este caso es el que va a estar trabajando y dice, ok, tengo que moverlo hacia este lugar, ¿verdad? Entonces la neurona empieza a trabajar, el ojo transmite esa información a la neurona sensitiva, ¿verdad? Y empieza a trabajar.
Luego va la neurona motora, que es la que genera la información al músculo necesario para que pueda mover el brazo. Entonces, en la número 4 ya este estímulo se viene al músculo, ¿verdad? Que sería en nuestro cuerpo siempre, en nuestro brazo, y ya lo quita, pero hasta que ya nuestra neurona cerebral, hasta que ya nuestra neurona sensitiva y nuestra neurona motora empezó a trabajar que cuál es el movimiento correcto. Como ya lo pensó, ya lo vio, entonces ahora sí lo vamos a ver, pero es una reacción voluntaria porque el mismo cuerpo va generando esta reacción, ¿verdad? Entonces, esto sería prácticamente lo del contenido del tema, ¿verdad? Del sistema nervioso. Ahora ustedes van a contestar las actividades de la página 121 que tenemos. Marque con una pleca las estructuras que pertenecen al sistema nervioso. Ustedes van a buscar cuáles son las partes del sistema nervioso y lo van a encerrar con una pleca. En la número 2, observe a sus compañeros durante el recreo y complete la tabla. Saltar la cuerda, ¿qué es? ¿Una acción voluntaria o involuntaria? Parte del sistema nervioso que lo controla, ¿cuál sería? ¿El sistema nervioso periférico o el sistema nervioso central? Ustedes me van a escribir cuál de las partes es, si el central o el periférico, ¿verdad? Entonces, recuerden, el central son voluntarios, el periférico, ¿verdad? Son voluntarios y el central son involuntarios. Entonces, tienen que ver cuáles son. Por ejemplo, acá el saltar la cuerda es una acción voluntaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte del cuerpo lo va a controlar? Va a ser el sistema nervioso periférico. Luego, ¿qué piensa sobre la droga y sus efectos en el sistema nervioso? Ustedes van a contestar cuál creen que es el efecto que causan las drogas y cuál es el efecto que causan el sistema nervioso. Luego de ver este video, ustedes me van a hacer un breve resumen, un resumen del tema, ¿verdad? Del contenido. Espero que hayamos entendido el tema y que estén muy bien. Que el Señor les bendiga.